Domingo 26 de octubre, actualizamos las noticias en el Mundo Ahora de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, los invito a revisar los titulares. Cierran las urnas en Argentina en las legislativas de medio mandato, consideradas una prueba para el gobierno de Javier Milei, para saber si podrá continuar con su agenda. Casi 36 millones de ciudadanos estaban llamados a votar. Tenemos reporte desde Buenos Aires. Integrantes de Hamás colaboran con la Cruz Roja para buscar los cuerpos de 13 rehenes israelíes que permanecen en la Franja de Gaza. Previamente, el grupo islamista había dicho que entraría a nuevas zonas del enclave para buscar los restos que siguen bajo los escombros. La Fiscalía de Turquía acusó formalmente de espionaje al destituido alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. El opositor se encuentra ya en prisión y sus seguidores aseguran que se trata de otro invento del gobierno para destruir su carrera política. Ampliamos desde Estambul. Damos inicio en Argentina, donde cierran oficialmente las urnas tras las votaciones legislativas de medio mandato, en las que se renuevan la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Una jornada considerada determinante para el presidente Javier Milei y para su agenda de gobierno. Conectamos en Buenos Aires con Natalio Cosoy, corresponsal de France 24. Natalio, ¿qué balance se puede realizar de esta jornada? Hola, ¿qué tal? Estoy en uno de los más de 17.000 centros de votación que había destinados para esta elección en todo el país. Ya cerrando las urnas, hubo algunas pocas personas que pudieron votar y hay un tema que está dando vuelta sobre todo, que es el de la participación. Hasta las 17 horas de Buenos Aires, ahora son las 18, había votado en torno al 58% de las personas habilitadas para votar y se estimaba que iba a ser una cifra récord por lo baja la participación. En estos comicios hay que esperar el cierre de las 18. Si estuviera por debajo del 71,39% de las elecciones legislativas de 2021, efectivamente sería el récord de baja participación en el país. Por otro lado, se empezó a utilizar por primera vez a nivel nacional la boleta única de papel en vez de papeletas individuales para cada partido. Eso agilizó bastante la votación para los electores. Era muy sencillo el sistema, algunos dijeron que por ahí era un poquito chica la impresión. Vamos a ver cómo supone la parte del conteo, si se agiliza o se demora en función de cómo se implementa esta nueva metodología de elección a la hora del conteo. Así que ese es más o menos el foco a esta hora de cómo se dieron las elecciones, que fueron muy ordenadas y sin ningún problema durante las 10 horas que transcurrieron los comicios entre las 8 y las 18 de Argentina. Bueno, ¿a qué hora hay algún estimado que se esperen resultados? Y también le pregunto si hasta el momento ha habido algún pronunciamiento oficial. Sí, bueno, los resultados van a estar, se supone, a partir de las 21 horas de Argentina. Hay mucha expectativa y quiero mencionar que hubo muchísimo llamado a votar de las fuerzas políticas en disputa, sobre todo de la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, y del peronismo, de la oposición, Fuerza Patria. Mucho llamado a votar, veían que había baja participación e incentivaban a sus votantes o a quienes podían ser sus eventuales votantes a acercarse a las urnas. Y voy a destacar tres cuestiones que se mencionaron durante los comicios. Primero, algo interesante, Mauricio Macri, expresidente, presidente del PRO, el partido PRO, que es aliado del gobierno, pero que a veces se acerca y a veces se distancia diciendo: tienen mi número en el gobierno, me pueden llamar. Y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, peronista, que fue el gran ganador de las elecciones del 7 de septiembre pasado, elecciones locales en la provincia, también dijo: tienen mi teléfono y me pueden llamar. Hay que ver si efectivamente se van a abrir al diálogo. Durante la votación, cuando fue a votar Guillermo Francos, el jefe de gabinete, habló de diálogo y consenso, lo publicó en su cuenta de X, la idea de diálogo y consenso. Se espera que el gobierno se relance de cierta forma, con más apertura. Lo veremos. El ministro de Economía, Luis Caputo, esto es central, dijo que no va a haber cambios, que todo se mantiene igual, que el lunes para nosotros es un día más, dijo. Así que veremos cuáles son los impactos de los resultados cuando los conozcamos a partir de las 21 de Argentina.
Pues Natalia, a usted muchas gracias por esta ampliación. Estamos muy pendientes de esos resultados. El presidente Javier Milei, que llegó a la Casa Rosada con la promesa de equilibrio fiscal, reducción del Estado y control sobre la inflación, enfrenta una dura crisis interna por el impacto de sus medidas, la caída en sus índices de aprobación y la estrechez económica. El mandatario ha tenido como aliado al presidente estadounidense, pero está por verse si el auxilio dado bastará para calmar el descontento. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Con estas palabras comenzaba Javier Milei su camino para sanear las finanzas de un país con una eterna crisis económica. Las medidas de terapia de choque del libertario frenaron sustancialmente la inflación y lograron un superávit fiscal, animando a los inversores y ganándose el elogio de la administración de Trump. Sin embargo, los índices de aprobación de Milei han caído, una posible señal de que los argentinos se están cansando del coste del ajuste fiscal. Al recibir el país en diciembre de 2023, la inflación interanual era del 211%, una cifra que cayó hasta el 31,8% para septiembre de 2025. Esto representó una desaceleración sustancial respecto al pico previo a su elección. El gobierno logró un superávit fiscal en 2024, el primero en más de una década, gracias a recortes de gasto y políticas de contención. Argentina aseguró un acuerdo significativo con el Fondo Monetario Internacional y lineamientos de financiamiento externo, lo que ayudó a reducir la tensión en mercados cambiarios. La desregulación laboral ha provocado despidos masivos y la producción cayó un 4,4% interanual. El desempleo saltó de 9,1% el año pasado a 9,8% en el segundo trimestre de este año. 16.322 empresas han cerrado desde el inicio de su gobierno. En materia laboral, este modelo económico ya dio todo lo que tenía para dar, que era básicamente contener la inflación y generar cierta estabilidad en materia de salarios y empleo. Ahora, es una estabilización en niveles históricamente muy bajos. Milei también recortó en jubilaciones y los presupuestos en salud y educación, que provocaron masivas protestas. En una intervención sin precedentes en el país, Estados Unidos compró pesos argentinos en un swap por $20.000 millones con el Banco Central, que busca estabilizar el valor del peso, que se encuentra en un mínimo histórico, una estabilización esencial para controlar la inflación. Cambiamos de tema, hablamos del huracán Melissa que avanza en el Caribe con categoría 4 de un máximo de 5. Al menos 3 personas perdieron la vida en Haití y una en República Dominicana, donde unas 3.500 personas han sido evacuadas. El fenómeno avanza hacia Jamaica, donde las autoridades se han declarado bajo amenaza. Ampliamos a continuación. El viento golpeó la costa haitiana. La tormenta Melissa, que se ha convertido en huracán, llegó con fuerza con ráfagas de hasta 120 km/h. Aquí, en el suroeste de la isla, las calles están inundadas. Algunos ya lo han perdido todo. El mar nos destruyó la casa, ya no tenemos dónde vivir. Fuimos a la escuela secundaria, pero no tenemos nada para alimentar a los niños. Pedimos ayuda y apoyo, no pedimos mucho. En su vecino, República Dominicana, también hay afectaciones, inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en el oeste. Sigue la operatividad un 100% de la defensa civil, específicamente en las provincias que están en alerta amarilla y en alerta roja. Tenemos 2 albergues activados, uno en Sabaneta y otro en lo que es la Mesopotamia, eso es en San Juan de la Maguana, con unas 42 personas en el albergue. Unas 55 familias han sido llevadas aquí a casas de amigos y familiares en la misma cuenca del río Yaque del Sur. Según el Servicio Meteorológico estadounidense, la isla que se espera que sea la más afectada durante varios días es Jamaica. Hacia ese territorio, el huracán se dirige y se fortalece gradualmente. En Kingston, la capital, los residentes están preparados. El primer ministro pide a quienes viven en zonas consideradas de alto peligro que se preparen para la evacuación. Estamos haciendo muchas entregas ahora mismo porque tenemos que seguir avanzando. Mucha gente está saliendo a buscar provisiones, alimentos, agua y cosas así. Están abasteciéndose de todo lo que necesitan ahora mismo porque todos tenemos que prepararnos para este momento. Así que nosotros también, trabajando duro para que todo siga avanzando. Lo peor es que las cosas avanzan lentamente y cuando avanzan lentamente no es bueno. Eso es lo peor porque nadie sabe qué va a pasar después. Jamaica ya fue azotada por otro huracán. En julio de 2024, Beryl generó destrozos y mató a 4 personas.
Cambiamos de tema, vamos a la Franja de Gaza, donde se mantiene el frágil cese el fuego en medio de recurrentes ataques israelíes contra el enclave. Este fin de semana, equipos de la Cruz Roja y un convoy egipcio pudieron ingresar en la zona de Gaza controlada por Israel para ayudar a Hamás a buscar los cuerpos de los rehenes israelíes. Además, Benjamin Netanyahu anunció que se reserva el derecho de elegir quién no podrá ser parte de la fuerza internacional que estará desplegada en Gaza. Gabriel Cochen tiene los detalles. En medio de acusaciones cruzadas de violar el cese del fuego y de recurrentes ataques israelíes contra el enclave, se mantiene la frágil tregua. Este domingo, Israel anunció permitir la entrada de un equipo de Egipto y de la Cruz Roja en la zona controlada por el ejército israelí para ayudar a Hamás a localizar los cuerpos de los rehenes en las ruinas. Excavadoras y camiones cruzaron la frontera desde Egipto a Rafah. En total, Hamás aún debe entregar 13 cuerpos a Israel, una operación complicada por lo que muchos permanecen bajo los escombros. Por otra parte, según el plan de Donald Trump para Gaza, se debe constituir una fuerza internacional encargada de la seguridad del enclave después de la supuesta retirada de Israel. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que tendrá derecho de veto sobre quién no podrá ser parte de la fuerza. También hemos dejado claro, en lo que respecta a las fuerzas internacionales, que Israel determinará qué fuerzas son inaceptables para nosotros. Por supuesto, esto también es aceptable para Estados Unidos, como han dejado claro sus más altos representantes en los últimos días. Israel es un Estado independiente, nos defenderemos por nosotros mismos y seguiremos controlando nuestro propio destino. De otro lado, Israel sigue limitando la entrada de ayuda humanitaria y mantiene el cruce de Rafah cerrado al paso de camiones humanitarios. Vamos a Turquía. La Fiscalía de Estambul acusó formalmente de espionaje al destituido alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. Las autoridades pidieron que se imponga prisión preventiva al ya encarcelado opositor, lo que significaría que permanecería retenido si es absuelto de los otros juicios abiertos en su contra. Para sus seguidores se trata de otra jugada para dejarlo fuera de la arena política. Adrià Rocha, corresponsal de France 24, nos amplió desde Estambul. Como se preveía, la Fiscalía turca ha decretado este domingo por la noche el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, recordemos, detenido ya y en la cárcel desde el pasado mes de marzo por una retahíla de casos e investigaciones judiciales en su contra. Sobre todo destacan dos: el ser el supuesto líder de una mafia criminal de corrupción y también supuestamente tener vínculos con una organización terrorista. Pues bien, hoy se ha sumado una nueva causa, gran causa en su contra, y es que supuestamente la Fiscalía asegura que İmamoğlu era el líder de una red de espionaje para un supuesto país indeterminado extranjero para espiar dentro de la política y las instituciones turcas. İmamoğlu, aparte del alcalde de Estambul, es también el candidato a la presidencia por parte del principal partido de la oposición turca, el Partido Republicano del Pueblo, y es también el gran rival político del actual presidente turco Recep Tayyip Erdogan. De hecho, İmamoğlu es tan popular que según la gran mayoría de las encuestas, İmamoğlu podría ganarle con un amplio margen de ventaja a Erdogan en unas supuestas y futuras elecciones presidenciales. En el último caso judicial en su contra por este supuesto espionaje también han sido detenidas 4 personas más acusadas de espiar junto al actual alcalde de Estambul. Entre ellas destaca sobre todo el editor en jefe de una de las últimas 3 televisiones opositoras en Turquía. La justicia ha decretado su detención también junto con İmamoğlu y sobre todo ha impuesto un interventor en la dirección de este canal hasta ahora opositor. Lituania cerró nuevamente el aeropuerto de Vilna debido a la entrada de objetos, probablemente globos, en su espacio aéreo. Esta medida se da por segundo día consecutivo. Más temprano, el presidente Gitanas Nausėda había denunciado los hechos como un ataque híbrido. Las autoridades lituanas pidieron además un cierre prolongado de la frontera con Belarus y restricciones en el tránsito al enclave ruso de Kaliningrado. En el marco de la cumbre de la ASEAN se produjo la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. El mandatario latinoamericano indicó que delegaciones de ambos gobiernos empezarán negociaciones inmediatas para deshacer los aranceles del 50% y las sanciones que impuso Washington contra Brasil en represalia por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro. Brasil está muy interesado en tener una relación extraordinaria con Estados Unidos. No hay razón para ningún tipo de conflicto entre Brasil y Estados Unidos.
Creo que cuando dos presidentes se sientan a la mesa y cada uno plantea su punto de vista y sus problemas, podemos esperar llegar a un acuerdo después. Finalizamos con información deportiva porque el clásico del fútbol español fue para el Real Madrid. El equipo merengue venció 2-1 al Barcelona y se afianza en la cima de la Liga Española. Los goles del Madrid fueron marcados por el francés Kylian Mbappé y el inglés Jude Bellingham. Por los culés anotó Fermín López. De esta manera, los blancos son primeros con 27 puntos, seguidos precisamente por el Barcelona con 22. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.